Había una vez en una ciudad llamada Valdemora, en España, un joven increíblemente apuesto y millonario llamado Alejandro Vega, de 32 años. Era el único hijo del hombre más poderoso de la ciudad, dueño de un enorme grupo empresarial con compañías repartidas por toda España. Alejandro tenía todo lo que un hombre podría soñar: mansiones en Madrid, coches de lujo, poder y fama. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, había algo que le faltaba profundamente: una mujer que lo amara por quien era de verdad y no por lo que poseía. Había visto demasiadas veces cómo las mujeres se enamoraban de su dinero, de su apellido y de la vida de lujo que podía ofrecerles, pero ninguna parecía interesarse por su corazón. Y entonces, un día que cambiaría su destino, Alejandro tomó una decisión muy arriesgada. Haría lo que fuera necesario para encontrar a una mujer que lo amara de verdad. Decidió abandonar su riqueza por un tiempo, alejarse del imperio de su padre y empezar a vivir una vida sencilla. Fue a ver a su mejor amigo Daniel, el único que conocía todos sus secretos, y le contó su plan. Juntos comenzaron a pensar cómo hacerlo. No podían quedarse en el centro de Madrid, donde todo el mundo conocía el rostro de Alejandro. Necesitaban ir a un lugar lejos de la ciudad. Después de varios días pensando, Alejandro encontró la solución. Una de las empresas de construcción de su familia estaba levantando viviendas en las afueras de la ciudad, en una zona donde nadie lo conocía. «Ahí es donde iré», dijo Alejandro. «Trabajaré como un obrero más, con ropa sencilla, hasta encontrar a una mujer que pueda amarme sin saber quién soy realmente». Daniel aceptó ayudarlo y ambos alquilaron un pequeño apartamento cerca de la obra. No tenía nada que ver con la mansión donde Alejandro había crecido, pero él estaba decidido. Así comenzó su nueva vida. Se vistieron como trabajadores humildes, con botas gastadas y ropa vieja, y se unieron al resto de los obreros en la obra llena de polvo. Para la ciudad, Alejandro Vega, el heredero multimillonario, había desaparecido. Ahora era simplemente Alejandro, un trabajador de construcción común, que esperaba que en medio de aquella vida sencilla pudiera encontrar a la mujer que lo amaría de verdad. Al principio, la vida de obrero fue muy dura para él. No estaba acostumbrado a cargar sacos de cemento, levantar bloques pesados ni mezclar arena bajo el sol. Muchas veces su cuerpo quería rendirse, pero cada vez que se sentía débil se repetía a sí mismo: «Este es el precio que debo pagar para encontrar un amor verdadero». Poco a poco su cuerpo se volvió más fuerte y comenzó a adaptarse a la vida de trabajador. Comía con los demás obreros, reía con ellos, y por la noche regresaba agotado a su pequeña habitación. Por primera vez en su vida entendía lo que significaba vivir como una persona normal, pero aún así sentía que faltaba algo. Alejandro pensaba que encontrar el amor sería fácil, que en algún lugar habría una mujer capaz de ver su corazón en lugar de su dinero. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses, y descubrió que no era tan sencillo. Intentó hablar con varias mujeres que encontraba en pequeños bares, en puestos de comida o en la calle. Les hablaba con educación, hacía preguntas sencillas, esperando al menos una sonrisa. Pero una tras otra lo rechazaban. Algunas se burlaban de él diciendo: «Mírate, solo eres un obrero pobre, ¿qué podrías ofrecerme?». Otras simplemente lo ignoraban como si fuera invisible. Incluso una camarera llegó a decirle entre risas: «Primero consigue dinero, y luego intenta hablar conmigo». Fue entonces cuando Alejandro comprendió una dolorosa verdad: muchas de las mujeres que antes lo admiraban solo lo hacían por su apellido, su poder y su fortuna. Sin todo eso, era solo un hombre más. A pesar de todo, no se rindió. Cada rechazo solo fortalecía su determinación de encontrar a una mujer auténtica. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una tarde calurosa, mientras trabajaba en la obra, vio a dos chicas caminando por la calle. Una de ellas se llamaba Lucía, una joven de 26 años que llevaba un cubo lleno de empanadillas y bocadillos que vendía para ganarse la vida. A su lado caminaba su amiga Paula, que conversaba con ella entre risas. Algunos trabajadores comenzaron a llamarlas con bromas, como solían hacer cuando querían comprar algo de comer. Lucía estaba acostumbrada, aunque no le gustaba demasiado. Cuando uno de los obreros le pidió empanadillas, ella bajó el cubo y comenzó a venderlas. Entonces Alejandro se acercó, miró el cubo y preguntó con curiosidad: «¿Las has hecho tú, Lucía?». Se sorprendió. Nadie le había preguntado eso antes. Sonrió tímidamente y respondió: «Sí, las preparo yo misma». Alejandro sonrió también. «Se ven deliciosas. Dame 2». Cuando ella le entregó las empanadillas, sus miradas se cruzaron por un instante. Algo en la forma en que él la miraba le resultó diferente. No era la mirada típica de los hombres que la llamaban desde la obra. Era tranquila, respetuosa.
Pero entonces Alejandro vio a la amiga de Lucía, Paula. Era más alta, vestía mejor y tenía una actitud orgullosa. Alejandro con naturalidad le dijo: «Tienes un vestido muy bonito». Paula lo miró de arriba abajo evaluando su ropa sucia y sus manos ásperas. Luego soltó una carcajada llena de desprecio. «Un obrero como tú me está halagando. ¿Sabes cuánto cuesta este vestido? Ni siquiera podrías pagarlo». Sus palabras fueron como cuchillos en el corazón de Alejandro. Pero él no reaccionó. Simplemente guardó silencio. Lucía, en cambio, se sintió avergonzada por el comportamiento de su amiga. Cuando Paula se alejó, Lucía se acercó y dijo suavemente: «Lo siento mucho por ella. No es correcto tratar así a alguien que está trabajando honestamente». Aquellas palabras tocaron profundamente a Alejandro. Nadie había defendido su dignidad desde que empezó aquella prueba. «¿Puedo saber tu nombre?», preguntó. Lucía, respondió ella con una sonrisa. Y así comenzó todo. A partir de ese día, Alejandro empezó a esperar cada jornada a que Lucía pasara por la obra. Poco a poco comenzaron a hablar más tiempo, a compartir historias y risas. Ella le contó que era hija única y que sus padres habían sacrificado mucho para pagarle la universidad, pero que después de graduarse no había encontrado trabajo y había decidido vender comida para sobrevivir. Alejandro admiraba su fortaleza y su manera de enfrentar la vida sin amargura. Con el paso de las semanas, el cariño entre ellos creció sin que ninguno pudiera evitarlo. Lucía admiraba su humildad, su inteligencia y la manera en que hablaba del futuro con esperanza a pesar de ser solo un obrero. Y Alejandro, cada día que pasaba, estaba más seguro de que ella era diferente a todas las demás. Hasta que una tarde decidió confesar lo que sentía. «Lucía, creo que me he enamorado de ti». Pero lo que ella no sabía era que aquel obrero humilde era en realidad Alejandro Vega, el heredero de uno de los mayores imperios empresariales de España. Y que muy pronto esa verdad cambiaría la vida de todos para siempre. Había, una vez en una ciudad llamada Valdemora, en España, un joven, increíblemente apuesto y millonario llamado Alejandro Vega, de 32 años. Era el único hijo del hombre más poderoso de la ciudad, dueño de un enorme grupo empresarial, con compañías repartidas por toda España. Alejandro tenía todo lo que un hombre podría soñar: mansiones en Madrid, coches de lujo, poder y fama. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, había algo que le faltaba profundamente: una mujer que lo amara por quien era de verdad, y no por lo que poseía. Había visto demasiadas veces cómo las mujeres se enamoraban de su dinero, de su apellido, y de la vida de lujo que podía ofrecerles, pero ninguna parecía interesarse por su corazón. Y entonces, un día que cambiaría su destino, Alejandro tomó una decisión muy arriesgada. Haría lo que fuera necesario para encontrar a una mujer que lo amara de verdad. Decidió abandonar su riqueza por un tiempo, alejarse del imperio de su padre y empezar a vivir una vida sencilla. Fue a ver a su mejor amigo Daniel, el único que conocía todos sus secretos, y le contó su plan. Juntos comenzaron a pensar cómo hacerlo. No podían quedarse en el centro de Madrid, donde todo el mundo conocía el rostro de Alejandro. Necesitaban ir a un lugar lejos de la ciudad. Después de varios días pensando, Alejandro encontró la solución. Una de las empresas de construcción de su familia estaba levantando viviendas en las afueras de la ciudad, en una zona donde nadie lo conocía. «Ahí es donde iré», dijo Alejandro. «Trabajaré como un obrero más, con ropa sencilla, hasta encontrar a una mujer que pueda amarme, sin saber quién soy realmente». Daniel aceptó ayudarlo, y ambos alquilaron un pequeño apartamento cerca de la obra. No tenía nada que ver con la mansión donde Alejandro había crecido, pero él estaba decidido. Así comenzó su nueva vida. Se vistieron como trabajadores humildes, con botas gastadas y ropa vieja, y se unieron al resto de los obreros en la obra llena de polvo. Para la ciudad, Alejandro Vega, el heredero multimillonario, había desaparecido. Ahora era simplemente Alejandro, un trabajador de construcción común que esperaba que en medio de aquella vida sencilla pudiera encontrar a la mujer que lo amaría de verdad. Al principio, la vida de obrero fue muy dura para él. No estaba acostumbrado a cargar sacos de cemento, levantar bloques pesados, ni mezclar arena bajo el sol. Muchas veces su cuerpo quería rendirse, pero cada vez que se sentía débil se repetía a sí mismo: «Este es el precio que debo pagar para encontrar un amor verdadero». Poco a poco su cuerpo se volvió más fuerte y comenzó a adaptarse a la vida de trabajador. Comía con los demás obreros, reía con ellos, y por la noche regresaba agotado a su pequeña habitación.
Por primera vez en su vida entendía lo que significaba vivir como una persona normal. Pero aún así sentía que faltaba algo. Alejandro pensaba que encontrar el amor sería fácil, que en algún lugar habría una mujer capaz de ver su corazón en lugar de su dinero. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses, y descubrió que no era tan sencillo. Intentó hablar con varias mujeres que encontraba en pequeños bares, en puestos de comida o en la calle. Les hablaba con educación, hacía preguntas sencillas esperando al menos una sonrisa. Pero una tras otra lo rechazaban. Algunas se burlaban de él diciendo: «Mírate, solo eres un obrero pobre, ¿qué podrías ofrecerme?». Otras simplemente lo ignoraban como si fuera invisible. Incluso una camarera llegó a decirle entre risas: «Primero consigue dinero y luego intenta hablar conmigo». Fue entonces cuando Alejandro comprendió una dolorosa verdad. Muchas de las mujeres que antes lo admiraban solo lo hacían por su apellido, su poder y su fortuna. Sin todo eso, era solo un hombre más. A pesar de todo, no se rindió. Cada rechazo solo fortalecía su determinación de encontrar a una mujer auténtica. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una tarde calurosa, mientras trabajaba en la obra, vio a dos chicas caminando por la calle. Una de ellas se llamaba Lucía, una joven de 26 años que llevaba un cubo lleno de empanadillas y bocadillos que vendía para ganarse la vida. A su lado caminaba su amiga Paula, que conversaba con ella entre risas. Algunos trabajadores comenzaron a llamarlas con bromas, como solían hacer cuando querían comprar algo de comer. Lucía estaba acostumbrada, aunque no le gustaba demasiado. Cuando uno de los obreros le pidió empanadillas, ella bajó el cubo y comenzó a venderlas. Entonces Alejandro se acercó. Miró el cubo y preguntó con curiosidad: «¿Las has hecho tú?». Lucía se sorprendió. Nadie le había preguntado eso antes. Sonrió tímidamente y respondió: «Sí, las preparo yo misma». Alejandro sonrió también. «Se ven deliciosas. Dame 2». Cuando ella le entregó las empanadillas, sus miradas se cruzaron por un instante. Algo en la forma en que él la miraba le resultó diferente. No era la mirada típica de los hombres que la llamaban desde la obra. Era tranquila, respetuosa. Pero entonces Alejandro vio a la amiga de Lucía, Paula. Era más alta, vestía mejor y tenía una actitud orgullosa. Alejandro con naturalidad le dijo: «Tienes un vestido muy bonito». Paula lo miró de arriba a abajo, evaluando su ropa sucia y sus manos ásperas. Luego soltó una carcajada llena de desprecio. «Un obrero como tú me está halagando. ¿Sabes cuánto cuesta este vestido? Ni siquiera podrías pagarlo». Sus palabras fueron como cuchillos en el corazón de Alejandro. Pero él no reaccionó. Simplemente guardó silencio. Lucía, en cambio, se sintió avergonzada por el comportamiento de su amiga. Cuando Paula se alejó, Lucía se acercó y dijo suavemente: «Lo siento mucho por ella. No es correcto tratar así a alguien que está trabajando honestamente». Aquellas palabras tocaron profundamente a Alejandro. Nadie había defendido su dignidad desde que empezó aquella prueba. «¿Puedo saber tu nombre?», preguntó. Lucía, respondió ella con una sonrisa. Y así comenzó todo. A partir de ese día, Alejandro empezó a esperar cada jornada a que Lucía pasara por la obra. Poco a poco comenzaron a hablar más tiempo, a compartir historias y risas. Ella le contó que era hija única y que sus padres habían sacrificado mucho para pagarle la universidad, pero que después de graduarse no había encontrado trabajo y había decidido vender comida para sobrevivir. Alejandro admiraba su fortaleza y su manera de enfrentar la vida sin amargura. Con el paso de las semanas, el cariño entre ellos creció sin que ninguno pudiera evitarlo. Lucía admiraba su humildad, su inteligencia y la manera en que hablaba del futuro con esperanza, a pesar de ser solo un obrero. Y Alejandro, cada día que pasaba, estaba más seguro de que ella era diferente a todas las demás. Hasta que una tarde decidió confesar lo que sentía. «Lucía, creo que me he enamorado de ti». Pero lo que ella no sabía era que aquel obrero humilde era en realidad Alejandro Vega, el heredero de uno de los mayores imperios empresariales de España. Y que muy pronto esa verdad cambiaría la vida de todos para siempre.